Mis hermanos, la palabra de hoy nos invita a anhelar la venida del Espíritu Santo. El domingo, empezando con la vigilia de Pentecostés, vamos a tener la celebración de esta expectativa de que venga el Espíritu Santo a nuestra vida. Y tal vez todavía nos preguntamos, pero ya recibimos el Espíritu Santo en la confirmación, ¿y de qué sirve? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida? Dice San Pablo, lo primero que hace el Espíritu es que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, o herederos con Cristo. Y, lo primero que nos muestra es que siendo hijos de Dios, somos coherederos. ¿De qué? ¿Qué es lo que hereda Cristo? El reino de su Padre. Eso es lo que hereda Cristo. Y nosotros, por tanto, dice coherederos, seremos partícipes de ese reino. O sea, estamos llamados al cielo, a la vida eterna. Entonces, aquí es lo que el Señor nos quiere dar. Y es interesante, ¿verdad?, cómo se realiza esto en nuestra vida. ¿Cómo se da? La Iglesia nos ha hablado siempre de las virtudes. Hoy en día se habla en el ambiente de escuela, por ejemplo, de valores. Y escuelas presentan como si fuera la gran novedad: educación en valores. Lo que no saben los padres de familia, que esa educación en valores fue inventada por un comunista. ¿Para qué la inventó? Pues precisamente para eliminar la educación católica, para que se hablara de otras cosas que no fuera Dios, que no fuera la esperanza del cielo, de la vida eterna. Por lo tanto, lo que hoy se enseña, mucha gente al final ya no viene a misa, porque no le dan la esperanza del cielo. Entonces, si yo no tengo esperanza del cielo, ¿para qué voy a ir a misa? Eso no sirve de nada. Lo que me interesa es ganar dinero para hacer mis caprichos, para lograr lo que yo quiera. Y fíjense que en esto están de acuerdo tanto liberales como socialistas, en que lo que se anhela es lo material y que se espera realizarnos en lo material, no en lo espiritual. Pero la Iglesia, como decía antes, nos habla de virtudes. Las virtudes que son la realización del amor de Dios en nuestra vida. O sea, ¿cómo actúa el amor de Dios? A través de las virtudes. Por ejemplo, y les he venido hablando de la virtud de la prudencia. ¿Qué es la virtud de la prudencia? Buscar, descubrir cuál es el verdadero bien y emplear los medios para llegar a ese bien. ¿Cuál es el bien para nosotros los cristianos? El bien es Dios. El sumo bien es Dios. Hay otros bienes,
secundarios, obviamente, bienes materiales e incluso bienes espirituales. Mucha gente piensa en sus bienes espirituales, por ejemplo, yo lo que quiero tener es paz, que nadie me moleste la vida, tener paz, tener tranquilidad, que nadie me moleste. Pero eso está disfrazado de egoísmo, ¿verdad? O es un egoísmo disfrazado de buscar la paz. Entonces, la prudencia te enseña cuál es el verdadero bien y emplear los medios para ese verdadero bien. ¿Cuál es el verdadero bien? Es Dios. Para nosotros los cristianos es Dios mismo. ¿Cuáles son los medios para que nosotros nos podamos unir a Dios? Tener ese sumo bien en nosotros. Los medios ya lo sabemos. Los sacramentos, el bautismo, la Eucaristía, la oración, son los medios que la Iglesia nos entrega. Después está la virtud de la justicia. La virtud de la justicia está en función no del que va a recibir la justicia, sino del que da la justicia. Por ejemplo, ¿cuál sería la justicia para con Dios? De parte nuestra, la justicia para con Dios es el amor, amar a Dios sobre todas las cosas, es la adoración, es la alabanza, la bendición, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la renovación carismática se enseña a esto, a alabar a Dios constantemente. Y la justicia para con el prójimo, ¿cuál sería la justicia para con el prójimo? La justicia para con el prójimo es el perdón, es la misericordia. Tenemos, por ejemplo, las obras de misericordia, enseñar al que no sabe, tener paciencia con los defectos del prójimo, orar por los difuntos, son las obras de misericordia. Esa es la justicia que nos corresponde a nosotros para con el prójimo. Ahora, hay otra virtud que es la templanza. ¿Qué es la templanza? Pues que Dios nos ha dado ciertos placeres en nuestro cuerpo biológico. Experimentamos placeres, el placer de comer, el placer de beber y el placer, por ejemplo, de la intimidad con otra persona, placeres de la sexualidad. Estos placeres están en relación a ciertas funciones. Por ejemplo, tenemos que comer, alimentarnos para seguir viviendo. Entonces Dios nos ha dado el placer de comer. Nos ha dado por eso las papilas gustativas para disfrutar la comida. De beber también. Disfrutamos de ciertas bebidas. Y en la intimidad también hay un placer que está en función, ese placer, por un lado, de mostrar el amor a una persona, pero también de estar abiertos a la vida para que se dé la reproducción de la especie. Dios nos ha dado esos placeres, pero la templanza nos enseña que es necesario controlar esos placeres para que no nos esclavicen, no nos dejemos llevar alocadamente de los placeres. Y por ejemplo, tener una sexualidad desenfrenada puede llevar, por un lado, a muchas enfermedades, por otro lado, a que la persona finalmente se quede en soledad. Porque si tú no estableces una correcta relación con una sola persona en un santo matrimonio,
sino que vas con una persona, con otra. Al final, nadie te va a querer, nadie te va a soportar, nadie va a querer saber nada de vos. ¿Por qué? Porque ya saben que andás con una persona y con otra, que no te importa nada. Y esa es la realidad del mundo de hoy. Si ustedes van a ver cuál es la epidemia, por así decir, del mundo de hoy, es la soledad. Mucha gente vive en soledad porque no ha aprendido a donarse para amar al otro. Porque para poder donarte, amar a una persona, necesitas de esta virtud de la templanza. No solo en cuanto a, por ejemplo, la sexualidad, sino, por ejemplo, la templanza para dominar la ira, por ejemplo. Cuando nos enojamos, necesitamos de la templanza para no dejarnos llevar de la ira, que nos puede llevar a la violencia. Entonces, esa templanza es necesaria. Pero ¿qué pasa? Que aún teniendo estas virtudes, conociendo el camino del bien, conociendo cuál es la verdadera justicia que nos corresponde dar a los demás, a veces nos sentimos débiles. Porque a lo mejor la otra persona, yo quisiera amarla, pero la otra persona me ha lastimado demasiado, me ha hecho demasiado daño. O sea, estoy tan herido que no puedo perdonar al otro. Ahí necesitamos la virtud de la fortaleza. La virtud de la fortaleza te lleva a que puedas realizar la voluntad de Dios en tu vida. La voluntad de Dios es siempre lo mejor para nosotros. La voluntad de Dios está en esa virtud de la prudencia. La virtud de la prudencia nos muestra la voluntad de Dios, unida a la justicia y a la templanza, nos muestran la voluntad de Dios. Pero necesitamos la virtud de la fortaleza. La virtud de la fortaleza nos da el poder ejercitarnos en las demás virtudes. No en nuestras fuerzas, sino en ese amor de Dios. Entonces, oro a Dios para que me dé la fortaleza, que la pueda ejercitar. Bien, hermanos, estas virtudes nos ayudan. A partir de mañana voy a hablar de otras virtudes, que son las virtudes teologales. Estas otras son virtudes sobrenaturales. Las anteriores son naturales, porque Dios nos la da a todos los humanos. Obviamente, como el mundo está en contra de las virtudes, las ha tapado, impide que vean las virtudes. Pero las virtudes sobrenaturales nos liberan para que podamos realizar las otras virtudes también.